La Guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas y en Asia Oriental, entre 1937 y 1945. En la actualidad, muchos japoneses usan el término Guerra del Pacífico, mientras que otros emplean Gran Guerra de Asia Oriental. En 1937, Japón reinició su expansión por China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-Japonesa, después de librar 2 batallas con la Unión Soviética. Con resultados adversos, Japón ocupó la Indochina, colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China. El Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar al pequeño país. Después de fallidas negociaciones, Japón atacó simultáneamente, sin previa declaración de guerra, a territorios controlados por los Estados Unidos, el Reino Unido, Tailandia y Holanda en diciembre de 1941. El ataque japonés no logró acabar con la armada estadounidense en el Pacífico, aunque la debilitó. El Japón logró conquistar las Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales holandesas, Hong Kong y comprendió una ofensiva en el Océano Índico en 1942. El avance japonés se detuvo en el mismo año, luego de las derrotas de la Batalla de Mar del Coral y la Batalla de Midway, esta última con resultados desastrosos para el Japón. En los siguientes años, Japón continuó lanzando ofensivas en China, sin obtener la rendición del gobierno de Chiang Kai. Los británicos probaron al mismo tiempo ser incapaces de recuperar Birmania, pero lograron detener un ataque de japoneses e hindúes nacionalistas contra la India británica. El avance estadounidense por el Pacífico logró forzar una gran batalla naval, conocida como la Batalla del Mar de las Filipinas, donde la armada nipona sufrió pérdidas irreparables que fueron explotadas de las batallas del Golfo de Leyte. Desde entonces, la superioridad naval estadounidense del Pacífico fue indiscutible. Para 1945, los aliados habían recuperado Birmania, Nueva Guinea, Borneo, las Filipinas, las Islas Aleutianas y ocupado territorios japoneses, Iwo Jima, y ambos bandos se preparaban para prestar batalla en las grandes islas niponas. El lanzamiento de las bombas atómicas en agosto de 1945 coincidió con la invasión soviética de Manchuria, controlada por el Japón desde 1933. El Escuadrón 201 de México se preparaba para lanzar un ataque sobre Okinawa, aunque esto no se pudo lograr ya que se habían lanzado las bombas atómicas sobre Japón, dando fin a la guerra. Causas de la guerra. Japón vivió un proceso de modernización acelerado a partir de la era Meiji, que lo llevó a ser un país feudal de economía agraria bajo el shogunato Tokugawa, a convertirse en la mayor potencia industrial de Extremo Oriente en apenas 60 años. Esta anómala situación, combinada con el paso de un ejército permanente a otro reclutado, lo que obligaba a dar instrucción militar a todos los jóvenes del país, favoreció la progresiva militarización de la sociedad japonesa. El ejército y la marina, escasamente controlados por el poder civil, defendían sus propios objetivos y se peleaban por los recursos presupuestarios disponibles. Rusia y Japón se vieron desde ese momento implicadas en la lucha por la influencia en la parte noroeste de China. En la década de los 30, la posición política de los militares en Japón era cada vez más dominante. El poder político estaba controlado por los grupos de presión dentro del ejército y la armada, hasta el punto de que ocurrieron varios golpes de Estado y atentados por parte de cadetes y oficiales jóvenes del ejército y la marina, contra ministros y altos cargos que estorbaban los intereses de las camerillas militares. En conclusión, Japón aceptó la rendición incondicional 15 de agosto de 1945, siendo ocupado por las tropas americanas y viendo reducida su expansión territorial a las islas del archipiélago principal.
La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio japonés, convirtió a Estados Unidos en la primera potencia del Pacífico, inició el declive anglo-francés en el sureste de Asia y debilitó el gobierno nacionalista en China, que fue reemplazado luego por el gobierno comunista de Mao Zedong. La Unión Soviética conservó el control de sus territorios en el lejano oriente y luego participó en la división de Corea. Los combatientes fueron Japón por un lado y las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a China, los Estados Unidos, el Reino Unido y su India colonial, Australia, Filipinas, Holanda y Nueva Zelanda por el otro. La Unión Soviética rechazó un temprano ataque japonés en 1939 y permaneció neutral hasta el primer bombardeo atómico sobre Hiroshima. Tailandia fue convencida tras el inicial ataque japonés de unirse a su bando. La Alemania nazi y la Italia fascista también eran aliados japoneses, y unidades testimoniales de sus armadas operaron en el Pacífico entre 1940 y 1945.